lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21, edición especial de día viernes, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Antes de saludar a nuestros panelistas, quiero decirle a usted que el progreso de El Salvador depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta antes del 30 de abril. Ingresa a mh.gov.sv desde cualquier dispositivo. Te invita el Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Ahora sí, saludo a nuestros panelistas del día viernes. Tania Pastor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Gracias, Ernesto. Un viernes más aquí con mis colegas panelistas y por supuesto con toda la audiencia de Grupo Megavisión, especialmente la de Diálogo 21. Gracias. Bessie Ríos también. ¿Cómo estás, Bessie? Bienvenida. Buenos días, un placer acompañarles. Un saludo a todos y todas y en especial a alguien que nos mira, el señor Juan Recinos, que ayer llegó a hacer trabajos a mi casa y dijo que no se pierde el programa, que les mandaba muchos saludos, en especial a Tiernes. Ok, buenísimos saludos a don Juan Recinos, sí. Entonces, ¿sí? ¿Y te dejó bien el grifo? Miren, muy bueno, ahí les voy a darle el número. Hay que ponerle comunicación, ahí les voy a dar el número. Sí. Hay que poner al esposo, hombre, a arreglar, hombre. Ay, Dios, también. No, okay. Mi ingeniero no hace eso. No hace eso el ingeniero. Gracias, ¿cómo estás, Carlos? Qué gusto también saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, aquí un viernes más en el mejor programa de opinión del Salvador. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, Juan Contreras, también, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, muy buenos días a la población, es un gusto estar otra vez con ustedes. Bueno, hay muchos temas en la agenda que gravitan últimamente, pero quisiera comenzar un poco conociendo la opinión de ustedes sobre estas decisiones que están tomando los partidos políticos o que deben de tomar para, de alguna manera, ir saneando de aquellos, digamos, miembros que han estado siendo seriamente cuestionados. Por ejemplo, el COENA hizo público esta semana el inicio de un proceso de expulsión de varios de sus miembros, entre ellos el exdiputado Norman Quijano, ¿verdad? Quien fue sentenciado el pasado martes por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador a 13 años y 4 meses de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. ¿Deberían de publicar o cuál debería de ser? ¿Es correcto lo que están haciendo los partidos políticos? A ver, comencemos acá. Yo creo, es que mira... Ese es uno de lo que podría ser mucho. No hay hasta el momento antecedentes de que sean partidos que se estén depurando de manera constante. No tenés, por ejemplo, el FMLN, más allá de la expulsión de Nayib Bukele por un tribunal de ética que solo esa vez ha actuado, no se ha expulsado a nadie más que tenga señalamientos o que se le hayan iniciado procesos, mucho menos que hayan aceptado en procesos abreviados que sí tomaron fondos del erario público. No se ha hecho ningún trámite de depuración constante. En el FMLN lo que hubieron fueron purgas. Primero sacaron a los del RP, después a los de la RN y Pero en el caso de Arena, igual empiezan a hacer las purgas porque ya les pudo, ya no aguantan el techito que tienen de que la gente está molesta, que no sacan a sus corruptos. Les gusta señalar a los corruptos de los otros partidos, pero cuando son los propios se vuelven una marabunta, cierran filas y los defienden. En lo personal, cuando alguien está señalado de un delito y está iniciado el proceso judicial, yo lo suspendiera de sus derechos para que no dañe la imagen del partido, se defienda solo, una vez pruebe su inocencia, que regrese con todas sus galones al partido, pero después, antes de eso, tiene que estar afuera, porque si no da la impresión que el partido está siendo guarida de delincuentes y protegiendo. En este caso, que en su momento se hace. Tania y el resto, a ver qué piensan para poder un poco entrar en ese debate, si esto también debería de ser unánime, es decir, una situación que debería también pasar por otros partidos políticos, ¿no? Lo que sucede es que en el caso de Arena hay una situación bastante grave que en este momento actual es algo ya conocido y permanente, pero actualmente hay un director del COENA o presidente del COENA que quiere imponerse ante la imagen pública como renovación del partido, pero es que él no es renovación del partido, es decir, él fue
un elemento clave para llevar al partido en la declive en la que se encuentra en este momento. Es decir, no es tampoco que él haya sido el responsable, pero él ha sido piedra angular fundamental en la situación en la que se encuentra Arena actualmente. Es un poco absurdo que vengan a decir, miren, nos vamos a quitar del señor Norman Quijano porque ya apareció condenado, una condena que podemos discutir un tanto extraña en mi opinión, pero no se quieran pronunciar sobre el tema del expresidente Alfredo Cristiani, ¿verdad? Entonces es como un tanto selectivo y no deja de ser más de lo mismo que en el pasado ya vimos. El antiguo COENA bloqueó para que Milena, Gustavo y Felisa no pude, es decir, los intentó expulsar o los tuvo ahí en proceso, que nunca terminó el proceso de expulsión, y ese fue un procedimiento disciplinario que se abrió, todo mal hecho, en mi opinión, violador de los derechos de ellos tres, pero ahí se tuvieron para que ellos no pudieran postularse a la siguiente candidatura, y ni siquiera los terminaron, bueno, creo que después sí, resolvieron ya como a los 5 años, 3 años, no sé. Luego, no se pronuncian sobre el presidente Cristiani, están como el FMLN, que si al ex candidato presidencial, el señor Flores, se le preguntaba por Mauricio Funes o por el profesor Sánchez Serén, o a un ex panelista aquí se le preguntaba por el profesor Sánchez Serén, y se molestan, se enojan, no condenan, no hablan de las dictaduras. Ellos quieren abanderar una retórica de dictadura en El Salvador, pero no condenan las que ya se sabe que sí son dictaduras instaladas afuera de El Salvador, como Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, Cuba. Pero entonces tenemos direcciones en los partidos políticos como que no tienen un rumbo. Ahí estaban los de nuestro tiempo, contrario a todo lo que la ley claramente estipula, diciendo de que no los pueden cancelar. Entonces y estas son las personas que están a las cabezas o que pretenden, en el caso del FMLN, estar a la cabeza del partido político que quieren renovar. Lo que están haciendo es hundiéndolo más y prestándose a hacer un ridículo nacional. Ok, a ver, Carlos y Juan, ¿están de acuerdo en estos planteamientos o hay alguna distancia entre estos? No, mira, yo creo que hay que contextualizar un poco lo que está sucediendo en Arena. Este COENA ya tiene 2 años, el COENA denominado de la renovación. Ellos metieron ese concepto de la renovación que ahora están queriendo refrescar de alguna manera. Y venir a estas alturas del partido, después de la peor derrota en la historia de Arena, en toda su historia, en estas elecciones, venir con un discurso de separación del pasado, de la forma en que lo están haciendo, queriendo manejar, me parece que es un poco querer lavar cara, ¿verdad? O sea, es más un discurso que una realidad. ¿Por qué? Porque a mí alguien que me explique, pues, cómo es posible que ahora que recién pasó la elección vienen con un discurso anticorrupción de separación del pasado, cuando si eso fuera cierto lo tuvieron que haber hecho antes de la elección para que tuvieran un rédito real y haberlo demostrado antes de la elección que eso era cierto. ¿Por qué? Porque las estrategias electorales, incluso luego de las investigaciones que se siguieron, que yo conocí mucho de esas investigaciones que hubieron alrededor de las estrategias que habían que plantear para la campaña, lo primero que decían es que había que desvincularse del pasado, que el ciudadano no quería saber nada del pasado, y ellos lo sabían. ¿Y por qué entonces no dijeron esto, o actuaron, o hicieron acciones antes de las elecciones y lo vienen a hacer ahora? Me parece que es un poco torpe, o sea, lo que están haciendo es muy burdo. En el caso ya de Quijano, o sea, primero en el COENA y su presidente es abogado. Sí, el presidente de Arena es abogado y de una buena escuela, o sea, no es de cualquier escuela. Okay. Y venir o sea, ellos han dicho en su discurso que van a expulsar a los condenados, ¿vea? Y por eso, en teoría, expulsaron a Norman. Que pero no tiene condena firme. Por eso, o sea, no, él sabe que esto es un proceso que todavía empieza, o sea, ni siquiera hay una condena en firme y ya lo expulsó. Y aparte que, como dice Tania también, de un proceso que tiene muchas dudas en el fondo de la acusación que hay contra Norman Quijano. O sea, que él como el hecho de la acusación de fraude electoral y de asociaciones ilícitas, no hay pruebas ni evidencias contundentes ahí para eso, y eso lo hemos discutido desde el día de ayer en la evaluación que hacíamos con Tania y otras personas que no son de Arena. O sea, lo que quiero circunscribir con esto, y no quiero entrar a discutir el caso Quijano, o sea, porque yo no tengo por qué venir a defender a nadie, cada quien que se defienda, despersonalicemos, sino que revisemos el caso como tal, la acusación y las pruebas.
Vea, hay dudas serias con relación a esa acusación. Diferente es el caso Mason en esa misma materia, que es totalmente diferente. Y lo podemos discutir, como dices tú, más adelante. En este caso particular, Quijano, hay muchas dudas al respecto de esa acusación, aparte de que no hay condena y lo expulsan. O sea, ¿en qué estamos? O sea, de verdad, yo creo que están, o sea, cometieron un grave error en las elecciones y tuvieron los resultados que tuvieron. Vea, que yo lo dije muy bien después de las elecciones, yo solito me hubiera sacado ya. O sea, no tienen que esperar a que nadie lo saque. Y todavía ahora quieren cambiar, quieren dar un giro. Vea, están trayendo asesores que no saben ni cómo se llaman. Vea, porque los están poniendo en las botas de la gente y las botas más caras son las que ponen de imagen todavía. O sea, ni siquiera ponen los zapatos de la gente de verdad en su propaganda. ¿Verdad? Que ya les dieron la deuda política, hombre, eso, que contrataron, hombre, hay que derivar fondos, hay que derivar fondos. Entonces querés imponerte como Renovación, o sea, y no al final ese discurso también viene siendo un mensaje para todas aquellas voces disidentes, porque tampoco perdamos la perspectiva del caso de Joel. Claro. O sea, a mí que me vengan a decir de verdad qué ha hecho Joel. O sea, ¿qué ha hecho? Para ser expulsado. Sí. Ese no ha hecho nada. Ese es un tema absolutamente claro. O sea, yo lo dije desde antes de las elecciones, de que a mí me parecía que no era el candidato. O sea, yo no tengo nada personal contra él. Yo creo que todos lo dijimos. Pero no era el candidato. Pero a mí lo que me sorprende... Pero el señor lo fueron a buscar. Él no fue a tocar la puerta. A mí lo que me sorprende es que era un señor que tenía años de vivir en Estados Unidos, sin experiencia política, y hoy resulta que tigres viejones de antaño dicen que los engañó. Sí, es que ese es el punto. Yo creo que animales políticos, perdón, así dicen ellos. En el tema de Norman Quijano, creo que la situación viene demasiado tarde. ¿Por qué? Porque pudiste haber mandado un mensaje correcto cuando él era diputado de la Asamblea Legislativa y lo sometieron ante juicio. Si ahí hubiera dado... Es correcto. Si ahí como fracción Arena hubiese dado los Esas votos, son las acciones. Hubiese dado los votos cuando era diputado y yo le recomendé y lo sometieron ante juicio que se fuera y le quitas ese fuero, ahí hubieses mandado un mensaje correcto. Y fíjate que el mensaje de Arena fue todos son normas. Un paréntesis en medio de eso, que yo estaba de acuerdo en que le quitaran el fuero para que se sometiera al proceso. Y te puedo asegurar que el sistema de justicia hubiera salido bien de ese proceso, porque era otro sistema de justicia. Eso lo sostienes tú desde el punto de vista quizás jurídico, pero el punto de vista político, el no haberle quitado el fuero en ese momento era una protección. Estaban protegiéndolo, era un mal mensaje. Es correcto. Entonces que ahora vengas a decir que tu renovación es porque ya lo expulsaste, ahora que ya fue condenado, yo creo que estás 2 años tarde, pues 3 años tarde en esa situación cuando tenías ahí si la población. Es que lo que intenta decir él no fui yo, entonces, fue otro Coena. Sí, pues, pero ya es demasiado tarde porque la institución, partido político llamado Arena es el mismo. Sí, pero entonces ellos tienen 2 años de presidir el COENA y pudieron tomar acciones antes. Entonces, incluso en el segundo antejuicio. Debieron haber gestionado mejor de la derrota que han tenido, hombre. Vienen de perder 3 presidenciales. Y si nos vamos a pensar en las expulsiones, si esto es depuración, o sea, el partido seguramente está en crisis. Porque han perdido, está en derrota. Y si no se sienten en crisis, todavía están peor, pues, pero... Si la solución más fuerte que nunca. Si la solución para salir de esa crisis es expulsar a gente, no me refiero solo a Norman Quijano, sino que particularmente el caso de Joel, que a mi juicio, al final de todo, él de buena fe, para cumplir un sueño de un ciudadano que se fue, quería ser candidato presidencial y después del desastroso resultado lo purgas expulsándolo. Para decir yo no tuve la culpa, creo que fue él. Entonces que expulsen a todos los candidatos a alcaldes que perdieron también y todos los candidatos a diputados que perdieron. O sea, pues si van a comenzar a purgar a eso porque no vendieron la figura de renovación que ellos quieren vender. Eso que el señor gastó hasta su dinero. Entonces que expulsen 43 alcaldes. Utilizado no solo para él, sino que para el caso de 58 candidatos a diputados. En el caso de Joel, lo que debe de preocupar y el mensaje que viene es que dice el COENA y su gente que es porque habló mal del partido.
Es que eso entonces, es lo que la es voz una ley mordaza. ¿Del partido o de la dirigencia? Entonces las voces del disonantes no. partido dijeron. No Del puede ser partido de la aceptada dirigencia, adentro. porque puede ser que la dirigencia es la que se siente ofendida y por eso va a comenzar a expulsar gente a lo Entonces, loco. ese es un mensaje para cualquiera que esté hablando Claro. de renovación y cambio, porque te está diciendo, mire, yo los puedo quitar porque una de las razones para quitarlos es porque hablen mal Entonces de no es de nosotros. renovación, vea. entonces es de mordaza. Es una un mensaje, mordaza. eso es lo que yo iba a decir. Es una amenaza. Es un mensaje con una profunda doble moral o doble rasero, porque estás criticando al régimen o al Eso. oficialismo, A la dictadura. porque no permiten voces disidentes y que el temor y todo lo que hablan. Entonces, pero al interior del partido estás haciendo ¿Qué exactamente acto de corrupción lo ha mismo. cometido Joel? Entonces lo que te molesta no es Hablar mal lo de que mí. hace. ¿Ha sido condenado? Entonces lo No. que te molesta no es lo que hace el otro, sino que no sos vos el que se Ahora, Felicitó al presidente porque ganó. Escuché, Sí, es el ganador, ¿y cuál es el problema? Escuché a Francisco Lira, el diputado reelecto, en un programa radial, sostener... Que no estaba de acuerdo. Así es, cuestionar esas decisiones que se están tomando. en el Es que partido. es lo que voy yo, o sea, no tiene sentido. Y como dicen ellos, al final son medidas que lo que buscan es acallar aquellas voces críticas al interior del Ahora, partido. esto no Ahora, es correcto establecer un Fíjate que proceso de depuración, Lo que de sucede, limpieza. Ernesto, es entonces, que tenés una gran división entre la dirección Ok. y los funcionarios que han sido electos. Así y es. no la vas a poder limar correcto. poniéndote en la imagen del colectivo de que vos sos renovación. Tenés que salirte, porque la gente que está en la Asamblea Legislativa, la diputada electa Villatoro, que actualmente es diputada, y Liro también, ellos dos, bueno, y que ojalá que la diputada quede de jefa de fracción, yo porque estoy apoyando a las mujeres en todo este asunto, pero punto y aparte, definitivamente no hay unión en el interior del partido Arena, y si no hay unión en el interior del partido, eso es un fracaso, es Ok. decir, está destinado Bueno, al fracaso y a la no renovación. ¿Por qué no nos vamos también a ver los otros partidos Y lo cómo que- están también? Solo que tal mira- vez para cerrarlo de Arena, Ok. lo que quedó en el ambiente fue que los funcionarios que obtuvieron victorias en Arena fueron los que no fueron apoyados por la Por la dirigencia. dirección. Hicieron su campaña desde sus recursos, desde sus posibilidades, con su estrategia, apartados de la dirección. En el caso de Lo que Milagro Navas, quedaron, no quedaron en el caso con la no eran los dirección. favoritos, y lo ha dicho la diputada Villatoro. Mira, no yo eran los creo favoritos que- de la dirigencia. yo creo que ¿verdad? todos Y con los- eso creo que el todos los mensaje es claro. Todos los Sí. partidos deben de tener su protocolo de cómo van a gestionar o cómo se van a manejar en crisis, como por ejemplo el señalamiento de actos de corrupción, procesamiento de los miembros del partido. Yo insisto, lo primero es que tenés que separar, y no debería el partido iniciarte el proceso de separación. Se supone que si vos sos parte de un proyecto político y sabes que la condición en la que estás, el proceso ¿Vos te judicial, apartás? te va a dañar a tu partido, a tu proyecto político, mire, usted se aparta, usted Si gestiona. de verdad te interesa el objetivo del partido y no tu Pero si tu interés personal es Pero más mi fuerte, interés no te va a personal apartar. es arroparme con la impunidad que me pueda dar el partido y sus funcionarios o el poder que No tenga. los vas a dejar salir del Vaya, hoyo. entonces te apartas, ¿verdad? Gestionas este problema. Pero aquí, toda la oposición, porque aquí es toda la oposición, lamentablemente no han sabido gestionar las derrotas. En el caso del FMLN y Arena, principalmente lo que uno menciona es que las direcciones que llegaron a tomar ya la campaña 2024, enfrentar el 2024, que era la campaña grande, pues era alcaldes, era diputados, era Son presidente, generales. era darse duro con todo, no tuvieron la capacidad nuevamente de conectar con la gente. Quieren hablar de renovación, pero para ellos renovación es no hablemos del pasado. Y vaya, ese te cae mal, vaya, lo vamos a mover. Vaya, por ejemplo, en el caso de Arena, pero en el caso del FMLN, que ni eso, solo encachimbarse de que les mencionen los problemas que pasaron en los anteriores gobiernos. Eso la gente no es boba, eso no es renovación. Eso es un discurso chapotero, sinvergüenza, de quererle ver la cara a la gente de nos estamos renovando solo porque ahorita yo no voy a hablar de ese tema porque ahorita estoy en campaña. Y pasó la campaña y no vuelves a tocar el tema. Entonces no te estás renovando, no haces en el mea culpa. Más allá de que voy a lavar el chaleco con mangas, como hizo aquella muchacha de Arena, no te sentás y no haces el recuento de daños, no explicás, no das transparencia, nada. Y te metes Hay a tantas hacer cosas que se pueden hacer para demostrar un cambio y te no lo metes hacen. y te Cuando hay metes voluntad, se y te puede. metes a meter recursos
al Tribunal Supremo Electoral, te pagan la deuda y te retiras del recurso después de haber hablado fraude. La gente los está viendo, hombre. O sea, pues cuando resultaste electo ya se acabó, ya todo. Sí, ya no hay fraude, te respetamos la voluntad pero popular. La renovación del FMLN. Espérame, aparecían las fotos Ayer hablé de ese tema, de la Claudia Ortiz con los de Arena y todos peleando los votos en los conteos allá, pero ya cuando resultó electa, ahora dice que ella no se va a juntar con ellos. Ya porque no. huelen feo. Ya no. O sea, pero no en es el aquel tema de momento, nuestro cuando tiempo, estaban porque en eso el es chiquito. conteo, ahí Ok. sí estaban juntitos. ¿Qué pasa con nuestro tiempo? No, es decir, el tratar de confundir a la gente. De Se sumar les quiere todos los hacer una votos. cancelación, se les quiere hacer una cancelación ilegítima o ilegal o todo lo que... Y es que esas son las personas que estaban a cargo de los partidos políticos, por eso están donde están. Yo creo que hay que explicarle bien a la gente eso. A ver, Primero la ley, de los partidos, porque expertos como que no en derecho entienden. electoral nos pueden explicar cuál es el fundamento legal. ¿Por qué te pueden cancelar? Sí. Eso lo debería... ¿Te cancelan por qué? Porque en la de diputados... De diputados. No sacaste 50,000 votos, o el diputado... Esas son, o sacás 50,000 votos en elección de diputados. En la de no es sumando diputados, alcaldes y presidentes, mentira. En la de diputados, vos no sacás 50,000 votos. Por lo menos es lo que dice la ley electoral, el diputado, ¿verdad? vos estás cancelado, punto. Ahora, que también quieran hacerte la extendida y decirte, es que ahorita tienen un diputado, entonces no se les puede cancelar. No, hombre, se difieren los efectos de la resolución. Entonces, yo creo que... Para surtir efectos No, y a es que partir el diputado va a seguir siendo diputado. Hasta Aún ese día se acabó. cancelen va a el terminar su partido. gestión Eso no tiene nada que el ver. mes que le ¿verdad? queda. No, yo creo que en esas cosas si uno exige de alguna manera Sí. que el otro, que mi contrincante respete la ley, yo lo exijo, pero así con vehemencia, que Sí, yo le respete la respeto ley. también. Lo primero que tengo que hacer es respetarla yo. Vea, me guste o no me guste esa ley, porque incluso en este tema de la cancelación de partidos, la única forma que un partido se cancele en tema de resultados electorales, porque hay otras causales, es circunscrita a la elección de diputados. Y eso es producto, ni siquiera es invento de los diputados cuando hicieron el código electoral, sino que fue una sentencia de la Sala de lo Constitucional que obligó que fuera de esa manera. Entonces, aquí el punto es claro, o sea, nuestro tiempo... 50,000 votos o no participar en O otras sacaba elecciones. 50,000 o sacaba un diputado. No cumplió los requisitos y por lo tanto ahí no hay nada que discutir. ¿Y por qué salió esa resolución? Porque la sala y la gente que le llega a poner el recurso, el PCN y el PDC no estaban sacando los votos, le estaba dando pisto del negocio de los votos por la deuda, del chipustillo de votos que sacaba se le estaba pagando, no estaban sacando los votos ni siquiera que son los mínimos, porque ese es el mínimo para tener un partido. Si vos con 50,000 firmas haces un partido, ¿cómo no vas a sacar 50,000 Tenés votos que de refrendarte. mínimo? Es una especie de refrenda. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros partidos que se cancelaron? PCN y PDC. A ver. En el pasado reciente sí, y ellos metieron un amparo, le dieron una medida cautelar, se convirtieron en el Partido de Esperanza Acción. Y el Partido de Concertación, no sé qué, perdieron el amparo, reformaron la ley, porque antes no estaba eso de que si tenías un diputado no, sino que solo estaban los 50,000 votos, reformaron el código electoral, metieron la cuestión del diputado para salvarse, y de ahí al final se salvaron, y esta es una versión creo que 3.0 del PCN o PDC, no me acuerdo. Entonces o no es 2.0, un 3.0 invento por ahí. ni de esta administración, ni de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ni tampoco que la sequía esté encima. No sacaste los votos. Ok, vamos entonces a ir un poco concluyendo en esto. Y creo que importante. Lo tenías claro. ¿Por qué no sacaste los votos? Porque hiciste una pésima campaña. ¿Por qué hiciste una pésima campaña? Porque no supiste leer las encuestas y quisiste imponer un discurso que estaba en contra de los que pudieran haber sido tus votantes. Yo creo que ahí los arrastró el candidato a Entonces presidente. Eso fue un elemento, porque hay otros elementos. el candidato de los presidente Hay temas que nuestro tiempo abanderaba que no son de la sociedad salvadoreña. No, pero me refiero yo a que no solo es responsabilidad exclusiva de los partidos, los resultados como tal. Hay había otros falta de elementos. deuda política Hay otros elementos y otras que cosas. están medio de eso, pero también tienen que asumir su responsabilidad de lo que estaban planteando Pues aquí. sí. Que tú te venís a hacer una campaña de enfrentamiento visceral
vea, contra la figura principal y popular. Contra el régimen de excepción, y todavía después de las elecciones aparece con altos niveles de aprobación al régimen de excepción. Cuando sabía que la gente lo valoraba significativamente, y por eso fue que ganó el presidente. Bueno, o sea, hay un dicho ahí asiático, el pescado se pudre por la cabeza. Entonces, los resultados de estos partidos, si bien es cierto, tienen un montón de elementos, pero el principal responsable es el que toma las decisiones, y así, con el garbo y la soberbia que impusieron sus decisiones, yo creo que tienen que asumir los resultados y apartarse. Ok, vamos a ver, buenos días, vamos a las preguntas. Buenos días, dice, ¿con qué solvencia moral va a exigir Arena que cumplan con el debido proceso al gobierno si ellos no lo hacen con sus propios correligionarios? Carlos. no, ese es lo que hemos estado hablando, pues, o sea, que te estás aplicando una norma sin un debido proceso realmente, o sea, sin tener los argumentos necesarios, solo por el hecho de dar una impresión mediática. De depuración. Pero es mediático, porque no está respetando los derechos, o sea, en todo proceso. No está vencido, ni oído, ni vencido en juicio. Y quita el hecho de que sea en el caso de Norman Quijano lo que sea, o sea, el debido proceso te dice, mira, notificar, llamarlo, o sea, hay que escucharlo, o sea, pero claro. No, anuncian expulsión. Veamos. Otra pregunta. Saludos a los panelistas, Ernesto. Considero que no es una forma de renovación separar a los malos militantes. Es que es una depuración constante. Sí, yo creo que eso sí está bien, que se haga, separar a los que hayan sido, no es que sean malos militantes, pero no como elemento de un proyecto de renovación. Es que la separación de los malos es siempre, pues, es que no es una estrella. Expulsar 2, 3 y ya soy malo. O sea, no puede ser. ¿Quién te dice que es malo o es bueno? O sea, al final del día el militante es militante por su propia vocación. Estamos hablando de la depuración de funcionarios constante en el marco del cometimiento constante de presuntos actos de corrupción, que algunos ya fueron condenados, otros estaban en proceso y que no dicen nada, y en procesos de toda naturaleza, civiles, de extinción de dominio, penales, de probidad, de todo tipo, y nunca se dijo nada ni se hace nada. Buenos días a los panelistas. Se quejaban antes de que la dirigencia no actuaba con los corruptos, y ahora que lo hacen no les gusta, en este caso a ustedes, ¿no? Es que no es a salir a agarrar estos 3 primeros pelones que me caen mal, si es que se trata de hacer entonces son más de lo que critican. A ver, Juan, entonces no te gusta, hacen lo que no les gusta. Ahora que para mí es irrelevante lo que hagan o dejen de hacer. Lo que pasa es que, como te digo, el mensaje político que mandas no va a ser efectivo. Si ahora pueden despacharlos a todos. Es que si lo vas a hacer, hazlo bien, no lo hagas discrecional. Y que despachen a Joel, que despachen a Norman, no va a ser atractivo Arena para otros, para la gente. Definitivamente pueden despacharnos a todos, y no por eso te van a llegar 100, 200 nuevos militantes. O sea, es que es la forma en la que lo haces. Eso no te renueva, un partido. Y yo creo que merece respeto opinar al respecto, porque al final del día este partido político todavía representa a un grupo de población minoritario, o como quieran, pero todavía. ¿Sabes qué fuera renovación? Que la dirigencia pusiera a disposición los cargos y que vean y que elijan nuevos. Eso sería. Y ya si ellos resultan otra vez electos como dirigencia, si eso es renovación, comenzar desde la cabeza. Pero que te quieras enquistar y que a la fuerza te quieres imponer como la imagen de renovación de Arena, estás destinado al fracaso. Expulsemos a Joel, expulsemos a no sé quién. Eso no es renovación. Renovación es, miren, aquí está la disposición del cargo y la militancia, ustedes, que cuando son la gente que vota. Alrededor de ellos tienen todavía personajes bien oscuros, hombre. Entonces, elijan ustedes la nueva dirigencia. Vamos varios, entonces no hay renovación. Solo del diente al labio el discurso. Vamos a una pausa comercial, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin duda alguna, qué rico es disfrutar de Café Rico. Café Rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos en el análisis hoy y sí, pareciera ser que nuestro tiempo va a acudir a la Corte Interamericana por el tema de la cancelación. Pero es que esa es una gran... Es decir, están... No sé, una competencia del ridículo del año, con el mayor de los respetos, pero si la ley es clara, y aquí a quién pretende... No sé, realmente dan vergüenza ajena. El resto de partidos, veamos también qué podemos... El Frente y Nuevas Ideas tampoco se quedan atrás, ¿verdad? El Frente con su renovación de una cara que porque le dio cierto rédito electoral en el término presidencial el señor Flores, ¿qué renovación va a hacer él?
si también fue parte de los gobiernos corruptos del pasado? Es que dice, es que yo no estuve tomando decisiones en el gobierno. Tampoco nos quiere ver la cara. Si usted se quedó callado ante la galopante corrupción de su partido, pero solo porque no era parte de la toma de decisiones, entonces usted está perdonado. Perdóneme, pero no funciona así. Usted no puede ser la cara de la renovación, es decir, tiene que liderar un nuevo grupo. Tiene que ser un nuevo grupo y tienen elementos de dos. Lo conversaba y también Cayetano. Estuvo en esos gobiernos que nos han dejado en fue alcalde y diputado, creo. Sí, si te quedaste callado, fuiste parte de... ¿Cómo vas a ser vos cara de renovación? No era un militante. No era un militante. Él dice tener las manos vas a tener cuando te callas ante la corrupción de tu partido? No tenés ni siquiera la decencia mínima de atreverte a condenar a tus expresidentes del partido político que representás y menos a condenar las dictaduras del exterior. ¿Qué renovación va a ser eso? Cuando te dicen tengo las manos limpias y por eso... Mira, cuando vos te quedas callado no tenés las manos limpias. Sencillo. Y él no las tiene. Y además en aquella época sobraba quien quisiera estar en los organismos de dirección del FMLN. Y sí es cierto. Y no lo dejaban, no cualquiera tenía acceso. Tenías que tener una buena madrina. Pero por eso no te vas a quedar callado. Una buena madrina o un buen padrino para poder subir. Sí. Ahora, él tiene razón de que no estuvo en los organismos de decisión, pero no estuvo pero no estuvo porque no quisiera estar, es que no lo dejaron subir. Bueno, no. Entonces, porque en aquella época los cuadros que tenía el FMLN iban subiendo y iban siendo protegidos por diferentes estructuras, y así de repente la gente, por más que tuviera la camiseta sudada, empezaron a aparecer los sobrinos, los ahijados, y empezaron a hacer ese clientelismo con la parentela y empezar a meter sobre todo cuando ganaron la presidencia, meterlos a cargos de instituciones públicas, y la gente que había sudado la camiseta o que había sido incluso veterana se quedó afuera. Debió haber sido el señalamiento. Yo siempre pero no lo hiciste antes, está bien, por todo lo que tú decís, pero ¿y ahora por qué no? Sí, es que el FMLN tiene un mal... porque no cuestiona ese pasado. Exacto, entonces... El FMLN tiene un mal discurso, porque todo lo que aquí pasa está mal. Y te platica dictadura, pero Daniel Ortega es un niño cantor de Viena. En Venezuela todo está divinamente. Es decir, no podés señalar, no tenés autoridad moral de señalar las cosas que aquí están pasando, que es una diatriba autoritaria, que hay violación a derechos humanos, que no hay debido proceso y un montón de cosas que hay que señalar. Condenar la dictadura salvadoreña, pero no la venezolana ni la nicaragüense. Están expropiando universidades en Nicaragua, quitándole la nacionalidad a la gente, y viva mi comandante Daniel Ortega. No se puede. Y en el caso del partido oficial, se puede hablar también de una renovación o depuración a raíz de todo. Y esos no han empezado a hacer nada. ¿Sí? Ahorita, mientras tienen el poder, no van a tocar a nadie. En sus laureles, sí, porque tienen el poder. Pero hay señales ahí. Pero como alcaldes, yo creo que ahí sí la expulsión de los diputados, el diputado preso. Ay, pues sí, pero expulsaron a los diputados que estaban hablando mal. Pero los expulsaron en el momento oportuno. Vaya, pero el diputado preso, y el otro que no está preso, porque la última vez que lo llevaron a la audiencia iba con un corte de pelo de estilista, ahí bien rasurado, o sea, en las calles. Solo iba él. La fórmula, porque ahí habían dos involucrados. Y solo iba él, cabal, porque la compañera que le hizo la asesoría legal, que como debía de poner los documentos. El partido de gobierno le afecta mucho menos porque es el partido hegemónico en este momento. Sí, no necesita. Pero tiene esas señales también de ese autoritarismo, de esa falta de liderazgos y renovaciones reales y puras. Pues, o sea, lo que le pasó en las elecciones. Por lo menos hay señalamiento interno, lo que le pasó en las elecciones municipales. Pero mira, imagínate que tenés un diputado que empieza a hablar babosadas contra los youtubers, le hacen una campaña negra y le toca salir pidiendo disculpas. Sí. Es decir, los niveles de prepotencia que están manejando Nuevas Ideas con un montón de diputados principalmente y otros funcionarios es real, y si el presidente no los empieza a aplacar, y empezando también por cambiar su gabinete y empezando por el ministro de Educación, gracias, si no empieza a renovar y hacer los cambios de lo que la gente ya les está señalando, de malos funcionarios, de prepotencia, van a llevar. O sea, esa película ya la vimos. Sí. Ya la vimos. Un camino ya recorrido.
Ok, bueno, pareciera ser que tenemos ya agotado este tema. Un hecho que trasciende a lo largo de esta semana también y es de mucha preocupación es que en un tan solo periodo de 18 días las autoridades han reportado el asesinato de 6 bebés en diferentes puntos del país. Recién nacidos. Sí, recién nacidos. Todo apunta a que puede ser, digamos, la mayoría de manos de sus propias progenitoras, ¿no? Sí. Pero hay detrás de todo esto preguntas que trazan un eje de investigación que debería de ser para conocer cuáles son las causas, qué medidas se están tomando, existe algún tipo de apoyo, qué hay detrás de todo. Lo primero que tenés que identificar es que ninguna mujer en sus 5 sentidos va a hacer eso. Es decir, que tenés que encontrar las causales de por qué se llegó a esa decisión. Y venís en un país donde se violan 526 niñas de cada 100.000 habitantes, y estos son datos CONAPINA. De estas tenés que entre en abril y diciembre de 2023 fueron 5.430 niñas. ¿Y usted sabe quién fue el agresor principal de estas niñas? Familiares. Su papá. Su papá. Ahora, ¿qué condiciones puede tener una mujer que ha sido agredida sexualmente, que ha parido en casa? Porque todos estos casos son mujeres que han parido en casa, que no han recibido el tratamiento médico, el seguimiento. ¿Qué condiciones de salud tenía? ¿Cómo deja cómo se engendró? ¿Cómo llevó todo este proceso? ¿Cómo hizo el parto? Yo creo que hay más preguntas que otra cosa. Pues, antes de empezar a crucificar a estas mujeres, porque también recordemos, los niños no se dan en maceta. Okay. Y si estamos preguntando dónde están las mamás, ¿dónde estaban vamos los a ver, Tania. No, es que es importante y hay que tomar atención a lo que está pasando porque ya son niveles alarmantes, pues. Sí, que un mes. 18 días. Sumamente extraño. Hay suicidios pero también, ¿no? Todo el mundo, qué mujeres más malas, qué mujeres más no sé qué, pero ¿y los papás? O sea, también los hombres tenemos que ser responsables. Y uno no sabe la condición situación que ha vivido que la llevó a esa decisión tan cruel. Correcto, pero entonces, y los hombres, pues, y por generación espontánea no se dan los niños. Pues. Sí. O sea, tuvo que haber, ¿y a dónde estaba ese hombre? Si estaba casado o no, quién lo engendró, todas estas cosas. O sea, la pobre mujer, no sabemos en qué circunstancias, va a ir presa. Y el fulano bien tranquilo, campante. Engendrando más. Dejando hijos regados por todas partes. O sea, no sabemos también si la sometió, si fue producto de violación, si la sometió a algún tipo de violencia para decirle, mira, te callas del embarazo o te deshaces de esas hipótesis, no sabemos. Entonces creo que la investigación debe ir más allá de solo las mujeres que obviamente, y respaldo lo que dice Bessie, es una cuestión inhumana y una enfermedad, pero hay hombres que le dicen, mira, yo no sé, ahí veo cómo haces con esas hipótesis, no es que la mujer puede entrar en un grado de frustración, de desesperación, que pierden la razón y comete el asesinato. Creo que eso va a ir a responder penalmente por la cuestión, 20, 30 años presa, y el fulano preñando más mujeres. O sea, es una situación que creo que se debe abordar de una forma bien El tema de salud mental es importante. Lamentablemente, yo lo he dicho aquí en tu programa, Ernesto, lamentablemente aquí la gente prefiere ir a donde el brujo para que le haga la limpia, para ver por qué solo con hombres casados se mete o por qué las mujeres siempre lo engañan, cuando en realidad lo que hay es un tema de autoestima, que tú no te valoras y siempre escoges el mismo tipo de parejas, y eso se hace reparando tus heridas de la infancia con un psicólogo. El brujo no te va a quitar esa sal. En realidad aquí hay un desconocimiento, una ignorancia crasa, terrible, que si tú decís que vas a ir a un terapeuta, llámese psicólogo o psiquiatra, ¿está loco? Dios guarde, si aquí a la par de ese montón de ejército de esos militares que andan en estas comunidades agarrando todo este montón de gente, si le falta el ejército de psicólogos, hombre, ¿cómo te pones a creer que tenés niños de 12 años que no les importa, que son 20 años los que se pueden ir presos y están haciendo nuevamente nicho estas organizaciones? Esto que tú tocas del tema de salud mental, no solo es en este tema de estos niños que estamos viendo en este mes, han habido una gran cantidad de suicidios inusuales también. El último el día de ayer en la madrugada. Por $10. Terrible. Por $10. ¿Cómo por $10? Ese fue un niño. Un niño se suicidó porque la mamá no le dio $10. Ayer fue una jovencita de 17 años, 16, 17 años. O sea, está sucediendo esto y aquí es donde yo creo que el Estado debe tomar un rol protagónico para parar y evitar esto. O sea,
hay que darles a estas personas un salvavidas de inmediato para evitar que se suiciden o para evitar que estas madres asesinen a sus hijos de esa forma. Mientras compones un poco el problema, vea, porque el problema no solo se va a arreglar poniendo terapeuta, no, o sea, pero tenés que evitar, por decirte, la prioridad ¿cuál es? Evitar que más niños se sigan matando de esa forma, que lo sigan asesinando. Pero imagínate, cuando vos como funcionario, a ver, ¿se acuerdan cuando empezó aquella ola de que había un montón de feminicidios? Se reunió un grupo de hombres sin mayor formación y su decisión fue sacar más soldados a la calle. Eso no resuelve el problema. ¿Cuál es la decisión ahora? Desde el Ministerio de Educación se debe dar formación y educación sexual integral para que las niñas sepan cuando hay una agresión y los varones, pero principalmente desde ahí podés identificar casos de depresión. Estoy de acuerdo con lo que dice Bessie de la parte de... Podés identificar casos de agresión sexual, de depresión principalmente, pero ¿cuál es la decisión de este Ministerio de Educación? Fichar niños. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación en la identificación de estos embarazos de niñas menores? Estás hablando de 526 embarazos por cada 100.000 habitantes y no son datos míos, son datos CONAPINA. Y el principal agresor es el papá. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación en identificar todo esto? No, fichemos a los bichos que tienen mala conducta. Conductas antisociales, eso se acaba de conocer, ¿no? Tener la claridad que esa herramienta, y se lo estoy cantando hoy, Ministro de Educación, que esa herramienta le puede servir a los directores para acceder sexualmente a los niños y las niñas, amenazándolos de ponerlos en esas listas. Okay. ¿Usted garantiza que eso no va a pasar? Si no tiene garantías, no debería de ponerlo. Cuando regrese, porque me están pidiendo una pausa para ir en cumplido tiempo, para que puedas dar tu punto de vista con relación a este tema de estos asesinatos, ¿verdad?, de recién nacidos, y sobre todo también del tema de suicidio, que yo creo que ese es un factor de mucha atención que se le debe de prestar, sobre todo cuando se habla de la asistencia de programas de salud mental, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Ese hecho del día de ayer se suma a un cuadro más, a una fotografía muy lamentable de esta jovencita, ¿no?, en el sector de aquí del Poma, ¿sí? Del Boulevard Poma. La verdad que sí. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. También vamos a agregar otro tema que me parece que es interesante, el tema de la canasta básica. Esto que se habla mucho también ya de analizar el tema del salario mínimo. Vamos a la pausa. No nos cambien. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Tania, había quedado ante la palabra con relación a este tema. Fíjate que sobre este tema yo recordaba, vaya, no siempre, es cierto que hay una parte que está inconclusa por parte de las autoridades con relación a los hombres, porque los padres tienen absolutamente todo que ver aquí. Cada mujer que está presa por un aborto tiene un hombre detrás que o que la incitó, o que le pagó, o que la abandonó, o que la amenazó si no abortaba, y ahí está, impune y quizás promoviendo todavía más abortos. Con relación a eso, no se hace nada por parte de ninguna autoridad. Yo no he escuchado nunca nada sobre eso, por lo menos sobre ese tema. Por otra parte, yo sí estoy de acuerdo que reunidos 5, 10, 15, 20, 100, 200 hombres, si ustedes quieren, para resolver problemas que afectan principalmente a las mujeres, sin incluirnos en la discusión y en la búsqueda de soluciones, no van a llegar en ninguna parte. Yo creo que eso ya es de una sociedad machista que se vio horrible, esa reunión en donde solo hubo hombres para discutir nuestro futuro. ¿En serio? El futuro de... Sí, es decir... No se puede seguir dando ese tipo de situaciones en donde no se incluye a las mujeres en la toma de decisiones importantes que van a afectar la vida de mujeres especialmente, ¿verdad? Pero por otra parte también sí es cierto que en el caso por lo menos de los homicidios y especialmente ahora de los feminicidios, hay que reconocer que en la terminología de impunidad, en la investigación en proceso, yo creo que en materia de homicidios se ha mejorado increíblemente en El Salvador, no así quizás en el de las violaciones, como decía Bessie. Pero yo no estoy de acuerdo en decir que la mujer, que pobrecita, porque el hombre no está... Sí, es cierto, al hombre también hay que responsabilizarlo y también hay que encarcelarlo, igual que se está haciendo con las mujeres. Pero, es decir, nada en el mundo te justifica que vengas a matar, a asesinar a tu criaturita, a tu bebé, de la edad que sea. No es posible, y que todavía intentamos buscar justificaciones
Nada justifica. Puedes dejar como mamá dejar de comer, pero a tu hijo no le va a faltar. Es decir, no hay justificación que valga para decir voy a matarlo, me voy a deshacer de él porque no tengo para darle de comer. Eso no funciona así. Yo creo que a la cárcel tiene que ir toda mujer asesina que decida algo así. Yo creo que ahí hay, que se mate sola y que le deje el bebé al ahí hay una idealización de la maternidad, porque el hecho que vos te embaraces no te vuelve madre. Y ese es el problema. Sí, pero es responsabilidad de la vida de no, embarazarte no te vuelve madre. Vos te puedes embarazar a los 9 años como a los 40. Entonces no podés decir de que esa mujer se va a entregar a esa maternidad. Por eso no la vas a matar. Y si la matas, va a la cárcel. Por eso, pero es una idealización de la maternidad, porque aquí ninguna mujer nace para ser mamá. Sí, pero pero entonces lleguemos cuál es el punto en realidad al final del día. Educación, y educación a la cual le tienen terror principalmente las organizaciones pro parto, porque no son pro vida. Depende de la agenda de qué educación estemos hablando. Sí, porque criminalizando niños, metiéndoles en una lista tampoco. Si vos no les enseñás a los niños y a las niñas que ni su papá puede tocarle su parte genital y decirle el nombre de esas partes, identificar, señalar, mostrar todo lo que incomoda. Y saben, les voy a dar eso es cultural, a las mujeres no nos enseñan a decir no desde la casa. Sencillito. Cuando usted tiene su tiernito, ¿qué es lo primero que hace cuando tiene visita y pariente? Chinello. Y el bichito llora, ¿por qué? Porque está seguro con sus brazos de su mamá. Pero ¿qué les está enseñando usted, papá y mamá, cada vez que lo obliga a que otro ser humano lo abrace cuando él no quiere? Que su cuerpo lo puede tocar cualquiera. Y eso lo empiezan a enseñar tan pequeño. Lo que pasa es que al no tener es una generalización y al no tener formación ni educación de que los niños deben de identificar desde pequeños que su cuerpo es suyo y que nadie los debe tocar. Empieza a aprender, allí sí. Pero ¿qué haces a los 3, 4 años? Vaya a besar a su abuelita, vaya a besar a su tío, vaya a saludar a todo el mundo. Ahí le enseñas a que cualquiera puede invadir su cuerpo. Pero esas son ahí está. A ver, vamos a ver. Esa ya está de afecto ya. Relaciones humanas. Porque eso es enseñarle al afecto. Un niño pequeño. No, yo creo que hay que enseñársele a decir un niño pequeño de lejos te puede decir, hola abuelo, no necesitas subírselo a las piernas al abuelo. Pero tenés que crear un afecto o una identidad de le voy a plantear un ¿qué quieren tocar? Aquí ustedes tres están justificando tocar el cuerpo de un niño. Déjame Solo quiero contar un caso brevemente. Aquí en El Salvador se criminaliza, porque hay mujeres malas también, que usan el tema de los abusos y de las agresiones para quedarse con el cuidado personal de los niños, y algunos llegan a decir que hay tocamiento. Falso, ¿verdad? Es decir, a veces es falso. Entonces lo que venís a hacer es decir, a separar la familia para quedarte con una custodia y a inventar cosas y a criminalizar cuando su papá está cambiándole los diapers a su bebé, niña. Entonces, ¿cómo te pones a decir? Es que la tocaba porque cuando le estaba cambiando el diaper le ponía la pomadita y le tocaba sus partes. Por favor, no podemos llegar al extremo de criminalizar el deber que tiene todo padre también de participar en ese tipo de cuidados. Pero si oíste el dato que te di, 5.430 niñas fueron violadas por su papá. Pero eso no es responsabilidad de que los papás se hagan cargo. Pero fueron sus papás. ¿O vos sos de los que pensás que los papás no tienen que cambiar la diaper a sus hijas? Pero yo estoy encima viendo. Pero yo estoy viendo. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar el cuerpo de mis hijos. No, bueno. No es así. Yo criminalizar a los papás por ser papás. Castigar a los malos, meterlos presos, si querés colgarlos, pues. Mandarlos al calabozo. Pero la limpieza y el cuidado de los niños es la educación. O sea, a los niños hay que enseñar desde muy pequeños qué es lo bueno y lo malo. Vamos a ver, solo voy a cerrar. Precisamente el problema de todo eso es tratar de igual a las tareas que tienen los papás. Si somos iguales, si queremos igualdad, 5.430 niñas, datos reales, fueron violadas por sus papás. ¿Cuántos buenos hay que no lo hacen? Eso es muy extremo, millones. Entonces tampoco un poco de malo vamos a generalizar la cosa. Una cosa es que lo haga el papá con su hija. Por ejemplo, yo, si mi hija quiere ir al baño
y la mamá no está disponible en ese momento, yo la llevo al baño, no la voy a mandar sola. Claro. A que yo mande a un tío o a alguien más. Vaya, pero yo como papá, mi hijo menor, cuando va a querer ir al baño, yo voy con él porque no lo puedo ir al baño. Y no te van a criminalizar por eso. Mire, les voy a contestar. muy extremo. Les voy a contestar a los 4 porque los 4 se han puesto a la defensiva, incluido vos. Les voy a contestar. Estamos de alguna manera ordenando lo que tú quieres decir. Pero es que has hablado mucho. No, es que mira, ¿dónde es el primer lugar que reciben abuso sexual de los niños? En la casa. Va. Claro. Pues sí, pero o sea, y Por eso criminalizamos a todos los papás. No, de verdad, o sea, yo llevo. Vamos a ver, Juan, termina. De hecho, hay baños ahora en centros comerciales de hombres que tienen cambiadores. ¿Para qué? Pero eso es lo que cuestión. Esta es la formación también como papá. ¿Va? Yo llego, yo cuido a mi hijo. Yo soy padre de 3 hembras. ¿Va? Yo tengo una niña también. Entonces, y de hecho las niñas tienen un cuidado específico distinto a un niño. Entonces yo trato de, pues sí, si es una niña, hace pupú, yo tengo que limpiarla y cómo la voy a dejar pero sucia, me va a agarrar infección. Que el rol pero con social de con el cuidado que debo. ¿Verdad? La cuestión, pero una eso nieta no quiere decir que yo voy a abusar de mí. Pasa mucho con nosotros en casa. Imagínate. Y nosotros siempre, mi esposa principalmente, desde que ya la niña tiene más uso de razón, hace 6, 7 años más o menos, empieza a decirle, mire, usted tiene que tener cuidado con esto. Claro, y que es la educación que habla Bessie, y en eso estamos de acuerdo, la educación. Pero también hay casos dígamelo a mí, exacto, ahí. Pero hay casos en los que las mamás solapan eso y por eso se llegan a las violaciones. La solución es educar. La cosa es siempre echarle la culpa a la mamá. En algunos casos pasa eso, no lo vas a negar, Bessie. Lo que sucede es una realidad que yo sí veo en los tribunales. No quería usar este término, pero ustedes 4 están hablando desde su privilegio. Que ustedes han educado. Decime cuánta gente en el área rural tiene la capacidad de sentarse con sus niños y si quiere explicar. Entonces el problema es educar. No es criminalizar a los papás. ¿Y quién tiene que educar? El Ministerio de Educación. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? Fichar niños. Sí, pero no vas a criminalizar a los papás. ¿Qué dijo el Ministerio de Educación? Voy a quitar todo lo de la ideología de género, no sé qué. ¿Qué formación tiene? Pues sí, ahí van. Entonces mejor hagamos una ley de que cuando nazca una niña, el papá lo echamos de la casa. Sí, o mételo preso de un solo porque es una amenaza. O porque es una amenaza. Y que no hay que abrazar, los abuelos ya no pueden abrazar. Si ustedes no han hecho eso, no se sientan señalados. Pero siguen hablando de no, eduquemos, yo creo que en eso estamos de acuerdo. En la educación estoy de acuerdo. Pero no vamos a criminalizar a los padres. Hay malos, sí, hay malos. Y esos malos hay que perseguirlos. 5.430 casos no son ¿cuántos? Ni encarcelémoslos, pero no vamos a criminalizar a los papás por eso. Sí, pero no puedes decir 5.430 casos son unos cuantos. De acuerdo, pero no criminalizar a los padres del mundo por eso. Resolvamos el problema. Por eso 5.000. Sí, tiene 5 millones de papás que llevémoslos a la Plaza Libertad y los quemamos. Creo que Bessie plantea un tema desafiante. El modelo de educación debe de ser en función de prevenir todas esas cosas. Si no educas en tu casa, deja que te eduquen. Y eso es un tema, algo adicional que quiero sumar, que es en el tema de la salud mental que hemos estado hablando, que es un problema serio en este momento en la sociedad. Hay iniciativas en la Asamblea y aquí no es propaganda que le quiero hacer. Marcela Villatoro tiene una gran cantidad de iniciativas en la Asamblea que Nuevas Ideas las ha ignorado, todas esas iniciativas. Y el mismo Francisco, fíjate que el mismo Francisco Lira ha introducido unas iniciativas vinculadas a esto de los niños que se están muriendo y que tampoco les están haciendo caso. O sea, y ahí está el punto, ahí está el desafío, hay que hacerlo. Ahora sí eso que decía Bessie del Ministerio de Educación y que están criminalizando a los niños. Si es que en la ley Crecer Juntos, me parece. Claro. Crecer con cariño. Crecer juntos. Nacer con cariño. Está prohibido hasta que pongas al niño de espalda para castigarlo. Y ahora lo querés meter en una lista. Solo quiero hacer una corrección. El problema es los antisociales y ni siquiera los psicólogos a veces te logran deducir las causas, cuáles son todos los factores que inciden, y vos lo vas a meter en una lista porque un profesor dice y el profesor no está preparado para eso. Solo una corrección, Carlitos. No se están muriendo los bebés, los están asesinando. Y creo que eso sí hay que llamarlo las cosas por su nombre. No, claro. Ok, voy a una pausa. Son las 7:31. Gracias por estar con nosotros. Señores,
¿Cuál es la percepción de ustedes sobre la actual situación de precios y qué es lo que está experimentando el tema de la canasta básica en el país? Comprar huevos es un huevo. ¿Sí? Comprar huevos es un huevo. Vamos a comentar el programa de ayer, el segundo mejor programa de opinión de El Salvador. Estuvo al segundo plano lo mandaste. Estuvo interesante. Vamos, porque estuvo con el ministro, Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Así es, vamos a hablar ahora de un tema también muy sensible que la población resiente, y es el tema de relacionado con el precio de la canasta básica, que ha tenido un incremento. Y tú decías, Carlos, voy a darte la palabra a ti por el tema de decir que vas a retomar del primer programa de opinión. No, es que el día de ayer estuvo muy bueno el programa de la noche de Dial, Pulso. del Pulso, perdón, Pulso Ciudadano. Estuvo muy bueno porque estuvo el del CDC hablando de todo este tema económico como tal, ¿vea? Y dijo cosas muy relevantes como tal, con el tema del salario mínimo, del costo de la vida, que cómo se calcula este tipo de cosas. Y eso eso te denota que de verdad los ciudadanos están viviendo una crisis económica seria, ¿verdad? Y que es importante que el gobierno, porque es el que tiene en este momento el poder de hacer cosas para cambiar esta realidad, se fije en esto y empiece a analizar y a discutir con todos los sectores productivos del país las soluciones que pueden haber. Hay sobre la mesa ya una propuesta del incremento de un 25% al salario mínimo, que con eso tratarían de nivelar un poco el asunto de los ingresos de los ciudadanos, porque hablaba él de la canasta básica, ¿vea? Y la línea de pobreza, ¿vea? Y que si no logras cubrir con tus ingresos una canasta básica, estás en pobreza extrema. Y si cubrís dos, ya estás en pobreza. Solo sos pobre. Un pobre con solo sos un pobre. Y entonces el problema es serio, y eso que la canasta básica salvadoreña, como lo discutíamos ayer nosotros en la mañana, solo tiene 22 productos y que realmente no son todos los necesarios para poder subsistir en este país. Hay un dato bien importante. Mira, vamos a mostrarlos en pantalla precisamente para comprender mejor cómo anda en este momento. 256.74 la canasta urbana, la rural 185. Eso es lo actual, ¿vea? Y la propuesta que están teniendo estas personas del incremento del 25% subiría como $91 aproximadamente, si mal no recuerdo. El salario mínimo, la propuesta de subir el salario mínimo. Es correcto, ya es momento de 25%. Pero es subirlo a 400, que no. Es subirlo era como 450 y algo, aproximadamente, porque pues serían como 9, porque está en 365 ahorita. Y en la otra canasta alrededor de $60, equivale al 25%. Lo que pasa es que también aquí se mantiene el tema del apartheid de los salarios. Pero es que esa tabla de diferenciación a mí me pareció siempre muy cruel. ¿Cómo es posible que vos estás en aire acondicionado y tu mínimo te da de 365 y alguien que pasa arando la tierra todo el día, su salario sea muchísimo mejor? O sea, muchísimo menor. ¿Cómo es posible que podés comparar ese esfuerzo? Privilegiar el ingreso, porque es más barato la canasta en área rural. Lo que pasa es que en lo rural también el campesino produce sus hortalizas, granos, entonces el costo es mucho menor, no lo compra directamente. Puso la parte y por eso lo aprobas. No, hay diferencias. También te hablan de la propuesta, que no solo es subir el salario, porque ya se sabe cómo desestabiliza toda la situación. Pues sí, que controlen el precio. No, pero es que también explican que eso es un mito, bajo el cual se ha amparado la no subida del salario mínimo. Entonces ya saquémonos de la cabeza el mito de que de inmediato se hace la propuesta, ni siquiera es ley, y que ya ese es un mito bajo el cual se han amparado los funcionarios para no subir el salario mínimo. 1. Y 2, también te hacen la propuesta ellos de la mesa que ellos tienen, o de la unión que ellos tienen, en el subsidio que tendría que dar a la microempresa y a la mediana empresa del Estado, para que no les afecte de una manera que pues, un incremento del salario mínimo impacta definitivamente a los micro, ¿verdad? Entonces
debe de haber programas, ¿verdad?, para poder soportar en ese sector, en ese segmento esto, pero eso no quiere decir que no se haga, o sea, Así porque es. creo que el ciudadano necesita, o sea, la mayoría de los ciudadanos necesitan elevar ese nivel de ingresos para poder soportar y subsistir y mantener a su familia, y esto pasa también por programas anexos, porque el país debe ser más productivo. Y en la medida que sea más productivo, va a haber más ingresos también, va a haber más empleo también y estabilizando la inflación. Pero es que con solo decir que vas a subir el salario, te subir los precios de todo. Es que miren, yo estoy de acuerdo que y de hecho por ley hay que revisar el salario mínimo y hay que ir, tiene que ir acorde a la realidad. Pero también lo que decía Carlos, que tiene que haber un plan escalonado para la microempresa que tiene 5 o 10 empleados, claro, y que un impacto, una subida, por ejemplo, de $90 en el salario mínimo le impacta en sus presupuestos, claro, con los que ellos funcionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen la micro pequeña empresa a veces? Despedir a uno de las personas que están ahí y nivelar el salario mínimo y cumplir con la ley. Es importante que hayan programas para evitar eso y que hayan algún tipo de fomento o subsidio para que escalonadamente la microempresa ya hubo en este gobierno un subsidio de ese tipo, que pueda sufragar ese impacto, esa situación. Pero en realidad el crecimiento económico, cuando todo el mundo comienza a decir, mira, hay que subirle al salario mínimo, sí, pero lo importante es que se creen fuentes de trabajo y que se creen empleos donde se paga más del salario mínimo. Claro. Eso es lo importante, o sea, las empresas van a cumplir la ley, chévere, pero lo que te hace que el país y que la gente comience a ver un poco más de solvencia en su situación económica es cuando puede ganar un poquito más de lo que es el salario mínimo. Hay muchas empresas que pagan más del salario mínimo. Necesita un grado de complejidad más, de tecnificación más, pero yo conozco un caso de un call center, no estos mega call centers, sino que hay un call center que tiene 20 empleados. Acá le dan soporte técnico a médicos, abogados en los Estados Unidos, en Filipinas y no sé dónde más, que ellos le dan el soporte técnico acá y su salario anda de $1,450. ¿Pero qué? Es gente que es ingenieros en sistemas, bilingües, y entonces a veces les cuesta encontrar recurso humano, porque a veces es una amiga mía la que maneja ese call center y me dice, mira, ahorita tengo 2 plazas, estoy publicando en internet, pero no hay gente que reúne. Para que la gente esté mejor, definitivamente la clave es la educación y la preparación de las habilidades de los trabajadores. Siempre llegamos al mismo punto. Ese es el punto. Entonces, una de las soluciones y las apuestas para el crecimiento económico no solo es subamos el salario mínimo, sino que tecnifiquemos esa es una medida inmediata que tenés que hacer. Pero a mediano plazo tecnifiquemos gente para que vengan más empresas como esta que les estoy contando y les puedan generar trabajo. Pero ¿qué factores son los que están contribuyendo a disparar los precios? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué hacer para poderlo hacer? Solo mencionas que el salario mínimo te lo dispara. Es que solo mencionas que vas a subir el salario. Sin eso han estado disparando. La crisis ahorita que hay en el Medio Oriente te lo dispara. Mira, pero es que sabes cuál, la pandemia te lo dispara. Un problema grande es que aquí suben los precios y nunca bajan. ¿Cuándo subieron los precios de los productos básicos? Con los cierres con Bernardo, con los cierres de las calles de Guatemala, pero no bajaron. ¿Y dónde está la Defensoría? ¿Y dónde está el resto de instituciones? Pero es que ahí también te hablaron ellos la seguridad alimentaria, que es la reserva de la seguridad alimentaria y la reserva estratégica que no tenemos en El Salvador para poder evitar ese tipo de cosas que dice Bessie. Sí. Pero por otra parte también hacen el llamado y me pareció súper interesante que subir el IVA en 3 puntos sería catastrófico porque tendríamos más pobreza extrema. Impacta directamente a los pobres. Además, electoralmente no es saquémonos de la cabeza que quitarle el IVA a la canasta básica va a ser un absoluto y completo e inminente desastre. Hay que buscar cómo amortiguar, cómo emparejar en otros lados para que no impacte tanto acá, pero realmente aquí hay 2 cosas que podrían tener más impuestos porque ni son canasta básica y aparte de eso solo sirven para dañarnos la salud. El alcohol y el tabaco. ¿Cuándo en El Salvador se le va a subir? Mire, si usted va a otro país, ¿cuánto le cuesta una cajetilla de cigarros? Como $12. Sí, y más. Y el alcohol si solo sirve para que se vayan a matar y eso la que gente, sin para que lleguen a cachimbiar mujeres. Propaganda, Tony Saca fue el último que subió esos impuestos cuando creó Fosalud. Suban el impuesto al alcohol y al tabaco y ahí van a tener un margen de maniobra en la compensación para quitarle montón de cosas
el impuesto a la canasta básica. Si tenés pisto para comprarte un carro de esos con los que se van a estrellar, de esos que hay 100 en el mundo y aquí anda corriendo uno, que es una vergüenza. O te vas a pagar los cargos allá en tu Lamborghini. Cobren bien y fíjate el impuesto. que, volviendo al tema de la economía, yo creo que aquí es donde el los estado gobiernos, de la economía, precios y qué hacer. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo que tenés que hacer es que, aparte de tener un salario mínimo ahí puesto, tenés que hacer que eso no pierda valor en el tiempo. Porque eso es más importante, más que estarlo subiendo. Pero el Estado tiene que regular ahí. Ajá, claro. pero yo voy a un Buscar la tema. Fíjate manera. que la inflación, gracias a Dios, en este momento ya está controlada alrededor del 1% de nuevo. Gracias a Dios. Pero eso es en términos generales. Pero en el término de los alimentos todavía anda como el 8 o el 10%. O sea, que de verdad hay que ponerle atención en la canasta básica, en las herramientas que se necesitan. En la canasta básica que tenemos, porque Claro. es la más chiquita de Centroamérica. Pero aquí es donde preocupa. ¿Por qué? Porque si nos vamos al Ministerio de Agricultura, que tiene un rol preponderante en esto que estamos hablando, ya llevamos 4 ministros. Vea, si uno... No, el quinto es el actual, vea. 4 que han renunciado, perdón, hoy son 5 ya. Sí. Y el punto de todo esto es que si uno escucha, por decirte a Treminio, que es de la Asociación de Agricultores de Campo, es preocupante, ¿verdad? Porque En 3 vemos años ya que hay no un hay mano de obra. retroceso, hay un retroceso en la producción de elementos de granos estratégicos en este país. Entonces, creo que el gobierno está llamado de verdad a ponerle atención a esto. ¿Por qué? Porque no podemos depender de las importaciones de estos productos. O sea, El Salvador estratégicamente tiene que asegurar producir internamente estas cosas básicas. ¿Vea? Y no está sucediendo. O sea, que aquí es donde el gobierno no solo atendamos el salario mínimo, porque si solo eso atendemos, dentro de 3 años va a ser necesario subirle otros $200. Y yo creo que ese es el desafío en esta nueva mantengamos una inflación, démosle más valor al dinero, pero que hagamos que los productos que están en el mercado valgan menos, para que la gente pueda acceder a ellos también. Ok, voy a una pausa comercial. Cuando regresemos, miren qué cuadro más triste de esta información que nos dimos cuenta esta semana sobre una mortandad de camarones en el río Lempa. Ustedes vieron eso, ¿verdad? Y todo puede ser posible la contaminación. La minería en Guatemala. Sí. Y otros aspectos que tienen que ver precisamente con la contaminación. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, antes de continuar con el análisis de más temas acá en la mesa que tenemos esta mañana, quiero recordarles a ustedes que el progreso de El Salvador depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta antes del 30 de abril. Ingresa a mh.gov.sv desde cualquier dispositivo. Es fácil, práctico y está 24/7. Te invita el Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que un equipo técnico ya está investigando precisamente esa mortandad de camarones. Tú decías que eso es parte de una contaminación da la que impresión ya se había advertido del tema de Guatemala, ¿no? Sí, da la impresión que de donde nace nuestro río Lempa, viene siendo allá desde Guatemala, con los permisos que dio la administración anterior a Bernardo Arévalo, ¿no? Con esta minera, iba a generar este tipo de contaminaciones, y llamaba la atención que El Salvador no estaba generando una protesta fuerte, formal hacia Guatemala para evitar eso. En el caso salvadoreño nosotros tenemos un gran antecedente, el tema del GANE en el CIADI contra Oceana Gol, y que nosotros en nuestra ley está prohibida la minería. Podríamos generar antecedentes y estudios tanto con Guatemala como con Honduras, por lo que significa para el caso salvadoreño que nosotros solo tenemos un río. Sí. Es el EMPA, y lo terminás de contaminar y se acabó, porque aquí no hay otra cosa. Y esas desalinizadoras que dijeron que estaban poniendo, que eran en terrenos privados, no sé si están funcionando ya, ¿verdad? Tenés el problema del lago de Coatepeque y ese montón de permisos que están dando en la zona para hacer construcciones. Es decir, da la impresión que la actual administración no está preocupada por el tema medioambiental. Y llama la atención que hasta, por ejemplo, en el caso del lago,
Después de 5 años se le ocurrió al ministro de Medio Ambiente conseguirle los videodigestores, vea. Cuando esto es un proceso que ya venía desde hace tiempo. ¿Qué compromiso tiene esta administración con el tema del medio ambiente? Yo al menos no lo veo. A ver, Juan. Yo creo que tienen que poner atención las autoridades en lo que está pasando en el tema medioambiental. En el caso del lago Coatepeque hay una declaratoria de emergencia que aparentemente, y según los que conocen del tema, es un poco tardía, pero ojalá que en ese año que se ha declarado en emergencia se pueda resolver alguna situación y que comience a verse resultados en el corto plazo. En el tema de los camarones del río Lempa me llama la atención que quienes denuncian son los pobladores. Y hay un reportaje ahí de un medio local de ahí, pero son los pobladores. No veo autoridades que hayan ido todavía a estas alturas, lo desconozco, pero si sí, hay, es un canal afiliado. Ajá, entonces una de las afiliadas de Megavisión, pero los que están ahí denunciando la situación son pobladores, pero no veo autoridades haciendo estudios. No, pero sí, ya fueron. Ya fueron. Ya que salió la noticia. Ya empezaron, sí, no, debido a la noticia, fueron a investigar qué está pasando. Somos reaccionarios. Es que esa es la cuestión. Y el medio ambiente debe ser preventivo, no reaccionario. ¿Y el millón de árboles? Y el punto aquí es que tal como hemos visto lo que pasó en el lago de Coatepeque, que es un tema de, aparte de la contaminación de todos los ranchos que están alrededor, también tiene que ver con el tema de la agricultura en la cuenca, sí, no en los alrededores, es la cuenca del lago, que tiene que ver con insecticidas y un montón de cosas. ¿Quieres que te vuelvan a maltratar en no, por eso, pero ahí está la información del Lempa, mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ahí están los camarones, que es el principal recurso y el principal río de El Salvador, en su alrededor y en todas sus cuencas también tiene mucha explotación agrícola. Sí. Y eso puede ser los contaminantes que estén matando también a esto. O sea, ¿qué es el tema? Aquí es agricultura, aquí es el ministerio, es el gobierno, la autoridad, el que debe de tomar cartas en este asunto. Del REMPA no solo extraemos comida, extraemos muchísima agua para siembras, para regadíos. ¿Verdad? Estamos expuestos incluso en una gran amenaza de contaminación del EMPA por la explotación en Guatemala de una mina, vea que le pueden tirar mucho veneno. Creo que las autoridades tienen que decir por qué ha sido esta mortandad de camarones, porque los pobladores dicen que todos los años ocurría cuando le daban mantenimiento a la presa, algo así dijeron la gente, yo vi la noticia, pero creo que al ya llegar las autoridades técnicamente tienen que decir, mira, los camarones se murieron por esto y esto, porque puede ser un tipo de contaminación, como dice Carlos, por pesticidas, puede ser metales que vengan de la minería, o sea, tiene que haber una respuesta a esto. Y después, ¿qué medios paliativos van a echar? Para los salvadoreños el EMPA es vida. No, es que, sí, todas esas comunidades que viven de la pesca que está ahí circundante, grave es que dice la gente que esos camarones muertos, hubo familias que los recogieron. Hay una sospecha que puede ser de los insecticidas. Acuérdate que toda esa ribera son agrícolas. Yo creo que hay una supervisión del Ministerio del Medio Ambiente. Un gran desafío. Que tiene, así es. Pero también pero especialmente revisar toda la infraestructura legal también relativa al medio ambiente. Yo creo que estamos muy flojos y que también somos demasiado reaccionarios, como lo hemos sido siempre, pero esa cultura del reaccionismo ya tenemos que eliminarla, pero también hace falta ver castigos reales, que se sancione a los responsables, porque si no la conducta se va a seguir replicando. Y alternativas. Vea, porque no solo, o sea, muchos campesinos que están en todas las cuencas y riberas del río principal tienen que vivir de algo, y en el mercado lo que tienen es eso. ¿Sí? Entonces también, traigamos algo que sea menos contaminante, veamos de qué forma eso no llega a los ríos. Yo voy a regresar al tema de siempre. Algo que sí es contaminante y que sigue sin regulación es, por ejemplo, el plomo en los diferentes sectores. Ahí tenemos que solo está para aguas residuales, pero ahí van en los ríos, ahí está en el aire, ahí está en las superficies, en la sangre de la gente, es decir... Y entonces, yo no sé si ustedes seguimos sin tener regulación. Pero hay muchas zonas, inclusive de San Salvador, que el agua que extrae el ANDA para tomar está contaminada con cianuro. Y es agua que están bebiendo mucha gente.
en pocas cantidades, porque no lo va a matar de un solo. Y no te pueden venir a decir, mire, póngala a hervir, porque ya hervida se la puede beber. Solo le va a cambiar el sabor. De Ilopango, cuando tiene metales pesados de una forma increíble. O sea, es que no puede ser que... Pero hay sistemas, hay tecnología que tú puedes... Hay tecnología, si no la tuvieran otros países, por ejemplo, Israel, que te saliniza. Lo que pasa es que dentro de 50 años te vas a dar cuenta es que esta parte no la quitaba, ¿verdad? Entonces lo acumulamos y al final las crisis expedientes secretos de insuficiencia renal, claro, que en todo el Oriente. Mira, en lo que dice Tania es cierto, hay un gran desafío para las autoridades saber qué es lo que está pasando. Además, la contaminación del río Lempa no es de hoy, esto viene de años. Sí, pero alguien tiene que iniciar el cambio. Alguien tiene que hacer algo. Otro de los desafíos de este nuevo gobierno. Y que va más allá de dictar tweets. Porque yo sigo esperando el 1.000.000 de árboles. Si alguien me dice dónde los sembraron y dónde los pueden, hagan un reportaje y nos cuentan dónde está el 1.000.000 de árboles. Juan, te voy a dar 30 segundos de lo que hemos conversado, que es lo más impactante, que te parece que deberíamos de remarcarlo al cierre de nuestro programa. Yo creo que voy a tomar esos 30 segundos para hacerle un llamado a la gente que si tiene problemas, el Fosalud tiene un número que deberían en este momento hacer una campaña las autoridades contra el suicidio. Es el 131, es el número. Todos tenemos problemas, todos tenemos deudas, todos tenemos diferentes situaciones, pero la forma de afrontar esos problemas es lo que diferencia una decisión de otra. Entonces, si un joven, una madre, un padre tiene problemas, pida ayuda a las autoridades, converse con un amigo y no tome fatales decisiones. Yo sí creo que es importante remarcar ese punto. Vamos a ver de lo que hemos conversado. Mi conclusión es para la Asamblea Legislativa y el Ministerio del Medio Ambiente, que se pongan a trabajar en conjunto para cerrarle los espacios a la contaminación impune que tenemos en El Salvador, y eso está bien fácil, por lo menos de regularlo. Ya aplicarlo dependerá de las autoridades como policía y fiscalía, pero cerrar los espacios a esa contaminación tan impune que tenemos del medio ambiente en todos sus aspectos, especialmente con las fábricas y los metales pesados o los materiales de producción que utilizan en toda su producción. Yo creo que cerrar esos espacios es tarea del Ministerio del Medio Ambiente junto con la Asamblea Legislativa, porque son los que aprueban la ley. Un llamado a las autoridades que están pendientes del cuidado de la niñez. Estos 526 casos por cada 100.000 habitantes de niñas agredidas sexualmente durante 2023 es grave, y de esas 15 fueron víctimas de las Fuerzas Armadas, cuerpos uniformados en el territorio, los jueces de la calle. Vamos a ver, Carlos. De lo que hemos conversado, ¿qué es lo que tú crees que es necesario? Yo creo que es un tema que para mí sigue siendo importante y relevante, es el tema de la salud mental. Un llamado a las autoridades que pongan a disposición de los ciudadanos mecanismos que les permitan de alguna manera evitar tanta muerte que estamos viendo. Pero no mecanismos como incluir a nuestros jóvenes en unas listas criminalizadas. No, claro. Sí, bueno, esa es una información que hay que, digamos, investigar más sobre el caso. Pero si acaso fue una idea terrible. Hay que buscar ayuda también y buscar a Dios. Hay una directriz dada a un departamento, a la departamental, yo creo que en el Oriente fue en Usulután, si no mal lo recuerdo, para que los directores instruyan a los profesores poder crear una ficha para que aquellos alumnos que tengan algún comportamiento antisocial, ¿cuál va a ser el profesor? ¿Qué capacitación tiene para determinar criminalidad? Puede haber una utilización mala, que una conducta de un joven, que sabemos que es irrelevante y respetuoso por naturaleza, la vayan a tipificar de una manera. Me cayó mal, me gustó. Hay una rebeldía de la adolescencia que no puede ser tema de coerción. Es un buen tema que vamos a esperar cómo se investiga y luego lo traemos para ampliarlo, ¿no? Por mi parte, gracias Carlos, gracias Bessie, gracias también a ti Tania y también a ti Juan. Gracias a todos nuestros buenos amigos que han estado atentos al seguimiento y la audiencia de nuestro programa. Como siempre, gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.